que he titulado La exigencia de la justicia santa. La exigencia de la justicia santa. ¿Alguna vez, quisiera iniciar con la pregunta, alguna vez de corazón usted se ha preguntado lo que es vivir delante de un Dios que es santo y justo? El hecho de que los seres creados y aún los mismos querubines dijeran santo es el Señor, santo, 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 es porque la santidad de Dios permea todo lo que hace. Su amor es un amor santo, su justicia es santa, su juicio es santo. Dios todo lo hace en su santidad. Y eso tiene unas implicaciones tanto para usted, tanto para mí, queridos hermanos. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos unos juicios de Dios que nos aterran y diríamos, ¿cómo un Dios del Nuevo Testamento es tan diferente al Dios del Antiguo Testamento? Cuando vemos juicios como destruyan todo, acaben con todo, diríamos, pero ¿cómo es posible? Si para nosotros en esta época, digamos, donde se habla de los derechos humanos, veríamos una cosa de esas como que no concuerda con un Dios de amor. La justicia de Dios ha sido siempre recta toda la existencia. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces ese mismo Dios de amor que estaba en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor que tenemos en la actualidad. Para muchos les ha llevado coger este Antiguo Testamento y separarlo, quitarlo o ponerle otras normas, otra forma de leerlo. Usted va a escuchar gente que dice, a ustedes todavía se mueven por el Antiguo Testamento. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil toda la escritura. Toda la escritura nos ayuda a comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen lo que sucedió en esa época fue un mito. Muchos dicen que lo que pasó allá se lee de una manera diferente, era simplemente una historia nomás. Pero esa no es la verdad ni es la realidad. La justicia de Dios es santa y su justicia nos exige cosas aún mayores, hermanos, para esta época. Quiero que abramos, voy a analizar 4 aspectos de la exigencia de la justicia santa de Dios. El primer aspecto tiene que ver, queridos hermanos, que la justicia de Dios, que es santa, nos exige ser santificados para glorificarle. ¿Nos exige qué? Ser santificados para glorificarle. Vayan por favor, si son tan amables, a Levíticos capítulo 10, versículo 1. Versículo 1. Levíticos es el tercer libro de la Biblia. La palabra dice así: Nadab y Abiú, hijos de ¿quién? De Aarón. Qué pena que hoy les vaya a acelerar un poco, pero el tiempo es corto. ¿Eran hijos de quién? De Aarón. ¿Quién era Aarón? Un sacerdotazo, ¿cierto? Alguien escogido directamente por Dios mismo. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño que él nunca
les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de ¿quién? De Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, ¿qué? Santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué? Cayó. Queridos hermanos, estos dos eran dos hombres especiales. Dos hombres preparados desde tiempo atrás para servir a Dios. Dos hombres que fueron escogidos como el pueblo Leví, que iban a servir a Dios, que iban a tocar el arca, que iban a tocar el altar. Eran de los Leví, perdón, de todos los Leví, era la línea sacerdotal, los de Aarón que tenían ese privilegio. Están los de Gersón, están los coatitas y otro por M que se me olvida, mis algo. Esos hombres sabían lo que tenían que hacer. Esos hombres conocían realmente la instrucción de Dios con respecto a las cosas santas del reino, del tabernáculo, del sacerdote. Deje la piolita por favor ahí y vamos a Éxodo 30, versículos 9 y 10. En este pasaje de la palabra, Dios está hablando sobre la dirección al altar del incienso. Y el 9 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño. Es decir, conocían, estaban advertidos de que no se podía entregar un incienso extraño en el altar. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. ¿De qué estamos hablando aquí? De un evento santo, de la expiación de los pecados del pueblo. Y Dios dijo claramente al sacerdocio: es el acercamiento profundo y mayor. No pueden contaminarlo. No ofreceréis fuego extraño. No lo haréis. Y la palabra dice claramente, finalizando el versículo 10, será muy santo a Jehová. ¿Cómo? Muy santo será esto a Jehová. Y nosotros nos preguntaríamos, en ese contexto, hermanos, ¿era justificable que dos hombres que quisieron entregar a Dios una adoración y lo hicieron conforme a su precepto muriesen? Hombres que han dado muchos años de su vida, hombres que venían de un linaje escogido, de un tío, de un padre que sirvieron a Dios, muriesen. Creo que tú y yo diríamos: esto es totalmente injusto, porque no están ofreciendo un sacrificio a Moloch, no estaban ofreciendo prostitución delante del lugar santo. Pero Dios envió un fuego que los aniquiló instantáneamente. No fue un accidente. Por lo que ellos hicieron, recibieron pena de muerte. Hermanos, esto lo sacude a uno. Lo sacude a uno porque Dios había separado a este pueblo, a esta línea, para un trabajo supremamente santo y privilegiado. Otros familiares de ellos solamente tenían el trabajo de cargar las cosas después de ser ocultas, ni siquiera podían verla. Por ejemplo, los coatitas no podían ver el arca. Ellos lo que iban a cargar era ya el alta envuelta que solamente la línea de Aarón hacía. Por lo cual, hermanos, ellos reciben una paga de su arrogancia y de su traición.
Hicieron algo ilícito, no autorizado por Dios. Por eso el juicio fue totalmente inmediato. Cuando Aarón, lo más seguro, fue a donde Moisés, ¿qué pasa? Moisés le dice claramente que en los que se acercan a mí seré glorificado, seré santificado, me santificaré. Es decir, es un proceso que Dios hace de santificación. Si tú eres llamado a acercarse más a Dios, tú tienes que ser cada día más santificado por Él, hermanos. Y en el pueblo me glorificaré. Aarón, ¿qué hizo? Cayó, dice la palabra. Ahí estaba tanto el veredicto que Dios había dado, y ante todo allí estaba ¿qué? La evidencia que habían fallado. Hermanos, nosotros tenemos ese sentido de la proporcionalidad, es decir, nosotros decimos, yo pequé tal cosa, entonces el juicio es de esta manera, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros nos sentimos muy afectados cuando un hombre que se roba una panela paga 8 años y un hombre que se roba todo el dinero de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, paga también los mismos 8 años. Nosotros tenemos ese sentido de proporcionalidad. Iríamos en alguna manera, pues, Señor, fuiste demasiado severo. Este hombre no llevó ni una estatua, ni llevó eso en incienso al nombre de Moloch. Y lo has acabado. Pero la palabra nos dice, hermanos, que Dios ajustará su juicio a cordel y a nivel la justicia. Es decir, Dios es justo en todos sus actos. Nunca lo olvide. En Dios no hay injusticia alguna. Su juicio y justicia son el cimiento de su trono. Dios vio eso como un gran desagravio delante de su presencia. ¿Y sabe por qué? Porque a veces tú y yo nos comportamos como Abiú y Abinadab, que pensamos que nuestro pecado no es tan serio, hermanos. Que nuestro pecado no es tan serio delante de la presencia de Dios. Que nuestro pecado no es digno de ejecutarse en el acto. Que nuestro pecado, querido hermano, no debe ir a juicio. Y cuando viene el juicio de Dios, entonces nos asombramos. Abraham, como decía mi esposa, la pastora, él intercedió por Sodoma y Gomorra. Él le dijo claramente, el juez de toda la tierra no hará lo que es recto, morirá el justo con el injusto. Que dijo el Señor, si hay tantos, no la acabo. Si hay tantos, luego no la acabo. Si hay tantos, no la acabo. Si hay 10, no la acabo. No la destruyo. Para Israel no le cabía la menor duda que Dios era un Dios de justicia y de rectitud. Dios es un Dios santo. Y cuando Dios es santo, su juicio nos exige ¿en qué? Hermanos, santificación para la gloria de su nombre. Segundo, la exigencia de la justicia santa de Dios nos exige cumplir sus mandatos. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9. Vamos al versículo 9 7 para que usted tenga una, digamos, referencia, contexto de lo que vamos a hablar. Primera de Crónicas, capítulo 13.
Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa y Ahío llevaban el carro. David deseó que el arca estuviese en Jerusalén. El arca había sido olvidada alrededor de unos 20 años más o menos. Él dijo, el arca debe estar con nosotros. Versículo 8. Y David, todo Israel, se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. La gente estaba gozosa y feliz. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, el sacerdote, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Edom y todo lo que tenía. Aquí vemos a Usa, que significa fuerza. Posiblemente Usa estaba caminando al lado del arca, orando, alabando y contento porque la presencia de Dios tangible que estaba en el arca, que representaba el pacto, el sacerdocio y la alimentación del cielo, el maná, estaba ahí como un testimonio, Dios mismo. Y va caminando, tropiezan y el arca se va a salir y él pone su mano y la detiene y muere en el acto. Diríamos nosotros, pero es injusto. El arca se iba a caer. ¿Por qué? ¿Por qué murió este hombre? Diríamos tú y yo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si él lo que quiso fue que el arca no se ensuciase con la tierra, con el lodo, Señor. Y déjeme decirle que Dios no tiene problema ni con la tierra ni con el lodo, porque la tierra hace lo que Dios le manda. Fue más la contaminación de Usa mismo que de la tierra donde hubiese caído. Dios constituye el sacerdote, y dentro de los sacerdotes están los coatitas, que eran los que tenían la función especial de transportar el arca. En Números capítulo 4, por favor, se devuelven un poquito. Números es el libro 4 de la Biblia antes de Deuteronomios. Allí están las funciones del sacerdocio. Usted puede leer claramente que el título del capítulo 4 de Números dice tarea de los levitas. Y habló Moisés a Aarón diciendo, versículo 1, toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias según sus casas. Y le dice qué es lo que deben hacer. Versículo 15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. ¿Pero qué? No tocarán ¿qué? Cosa santa, no sea que ¿qué? Que mueran. Ellos estaban advertidos. Usted y yo fuimos criados cuando nuestros abuelos y padres nos decían, soldado advertido no muere en guerra. No haga esto, y uno lo hace.
Por eso les enseño, aprendan a usar el palo como mi abuela, queridas madres. Pero no tocaréis cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Versículo 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón. ¿Quién habló? Dios mismo. No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas. Era tan santo, pero tan peligroso, que el Señor dijo, no haréis que ellos perezcan. Ellos tienen un privilegio, pero guárdalos, para cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán, ¿para qué? Para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Morirán. Todo esto entonces nos supone, queridos hermanos, que Usa no hizo lo que Dios mandó hacer. Ellos no podían tocar nada. Las varas eran puestas. Es más, Dios jamás le dijo al pueblo de Israel que el arca debía ser cargada en una carreta. Él determinó, el arca va a ser cargada en los hombros de los sacerdotes. ¿Quién era quién? Los coatitas. El mundo, el paganismo, va a querer llevar a Dios en sus carruajes. Pero Dios ha escogido a sacerdotes para que lleven su gloria. Lo quisieron hacer conforme ellos quieren. Queremos tener a Dios conforme yo lo pienso, conforme yo lo veo, pero no como conforme Dios nos ha mandado. Usa quebrantó el mandato y Usa fue castigado. Usa fue totalmente castigado. Queridos hermanos, Usa nos muestra el ejemplo de justicia y no de misericordia, de la paga divina. Dios no estaba siendo injusto allí, sino se nos olvida que Dios es un Dios totalmente santo. Pensamos que nos podemos saltar, hermano, las normas de Dios, los mandatos de Dios. Y usted dirá, pero eso es del Antiguo Testamento. Ananías y Zafira, ¿no murieron acaso delante del apóstol Pedro? ¿No fue lo mismo? Dios no ha cambiado, queridos hermanos. Dios siempre va a tener juicios, hermanos, justos. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Usted no puede decirle al Señor, toma esta mordida. O pongámonos de acuerdo, Señor, para hacerle trampa a la justicia. Dios no necesita eso. Dios pagará al hombre conforme a sus obras. Y los libros serán abiertos. En Apocalipsis abra la palabra. Y serán juzgados conforme a lo escrito en los libros. Dios no va a hacer acepción de personas. Él va a hacer juicios justos. Vean, hermanos, Dios jamás condenará al inocente y jamás absolverá al culpable. La justicia de los hombres se mueven así. Vamos a ver injusticia sobre esta tierra, pero no vamos a ver injusticia de Dios sobre ninguno de los hombres. Cada hombre recibirá lo que él ha sembrado. Una vez, queridos hermanos, un hombre
borracho que lo cogió la policía en un estado, creo que de Canadá. Este hombre insultó a la policía de tal manera y les blasfemaba y los trataba tan mal. Lo llevaron delante del juez y allá blasfemaba y maldecía. Y la ley decía claramente que un hombre que hiciera esto recibiría $100 de multa y 30 días en la cárcel. Pero este juez estaba tan enojado con este hombre que decía que esto era poco para él. Por lo cual entonces fue y miró que había un estatuto anterior que estaba vigente y cual decía que el hombre que blasfemara contra Dios pagaría una multa de $100 y 30 días de cárcel. El hombre se la aplicó. Entonces fueron $200 y 2 meses de cárcel. ¿Qué sucedió? Saltó la revista Times y dijo: ¿cómo hace esto este juez? ¿Cómo aumenta este juez la pena? ¿Cómo lo lleva a que pague $100 de más y tenga 30 días más de cárcel? Estaba en totalmente desacuerdo, en un desacuerdo total con este juez. Dijo: es demasiado severo. Yo le pregunto, ¿cuál de las dos cosas fue peor? ¿Insultar a la policía y al juez o insultar a Dios? Nosotros, hermanos, no reconocemos la santidad de un Dios como nuestro Dios. Dios es un Dios, querido hermano, de gracia, pero la palabra está escrita. Cópila nomás, yo se la digo. Génesis 2:7, el Señor le dijo claramente a Adán y Eva: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 2:17. Porque el día que de él comiere, morirás. Ezequiel escribe en el capítulo 18:20: el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Adán y Eva murieron, sí. Y nosotros hemos visto como la caída del hombre, la muerte espiritual, pero realmente, hermanos, esta palabra iba mucho más allá. Dios retardó el castigo para que la gracia actuara y establece misericordia y gracia. La pena de muerte está vigente. Usted y yo vamos a morir. Usted y yo vamos a morir. Si ellos comen, ciertamente morirás. La pena está dada, hermanos. Dios la ha retardado. Cuando tú dices: oiga, qué injusto que esta persona ha fallecido, estamos diciendo entonces: Señor, ¿fuiste tú injusto en establecer la muerte? Muchas veces tú y yo no hemos mirado la implicación de un pecadillo delante de nuestro Señor. Entonces nos damos a la apertura de hacer lo que nos da la gana, queridos hermanos, porque decimos: tu ley no es tan buena, no es justa, tu ley me cohíbe. Y se nos olvida algo: que el hombre y la mujer fueron hechos ¿a qué? ¿A qué? A imagen y semejanza. Se nos olvida eso. Dios no te hizo a ti, hermano, una tortuga, ni te hizo un loro. Dios te hizo un hombre a imagen de Dios. Se nos olvida que eso implica cosas tremendas como: Señor, soy tu representante.
Porque se supone que cuando se ve un hombre a otro hombre, aún la misma creación ve a un hombre, está viendo el reflejo de Dios. Pero ¿qué sucede cuando existe un embajador corrupto de una nación? Un embajador malvado de esa nación. ¿Qué decimos? Esa nación es corrupta, es malvada. ¿Qué se dirá del hombre que peca y es la imagen de Dios? Ah, Dios es mentiroso, Dios es engañador, Dios es adúltero. ¿Ya entiende por qué la justicia de Dios es santa? Es más, nosotros, hermanos, nos aferramos a un pueblo contrario a Dios, duro de cerviz, para reconocer su santidad. Hans Kuhn, un teólogo muy controversial, católico este hombre, decía lo siguiente: no es lo que me asombra los juicios severos de Dios contra el pecador. Lo que me asombra es que el pecador siga viviendo. Dios ha sido paciente con nosotros. Y cuando Dios hace un juicio, nos escandalizamos. Yo le pregunto, ¿será, con el respeto de mis hermanos de Venezuela, será que Venezuela no está viviendo lo que se merece? ¿Y será que Colombia nos está preparando para vivir lo que nos merecemos? Donde el impío gobierna, el pueblo sufre. Y si nosotros, que somos la iglesia de Dios, no entendemos la justicia santa de Él, le vamos a decir al impío: tema a Dios. Hermanos, Dios ha sido paciente para llevarnos al arrepentimiento, para darnos tiempo para la salvación. Pedro mismo lo dijo. Él es paciente, Él ha retardado, pero el día viene. ¿Y qué sucede? Nos aprovechamos y abusamos de la gracia de Dios. No nos engañemos pensando que a Dios no le importa su pecado. Estás ciego, hermano. Te estás engañando. Dios lo ve. Dios lo observa. A Dios no es ajeno. Dios lo mide. Es un Dios santo el que tú y yo servimos y nos ha llamado. Si no me equivoco, fue la misma revista Times que hablaba de Ernest Hemingway. No sé si lo pronuncio bien. Y a ese hombre le decían en un título mayor: el hombre que escapó del pecado. Porque la forma que vivía, la forma como disfrutaba en la carne la vida, decían: este hombre, Dios no lo toca. Dios fue paciente. 10 años le dio. ¿Y cómo terminó Ernest Hemingway? Se suicidó. Y el pecado a sus generaciones llegó. Sí, su hija, ¿cómo terminó? Se suicidó también. Con un Dios como nuestro Señor no podemos jugar. No podemos, hermano, tomarlo a la ligera. El diluvio se dio y solamente 8 salieron de allí. La exigencia de una justicia santa, hermano. Tercer punto, nos recuerda que no hemos recibido lo que merecemos. Deuteronomio, adelántese un poquito, están en Números todavía, me imagino.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2. Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones. ¿Cómo eran? Mayores y qué, y más poderosas. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, ¿las qué? Ojo, y no harás con ellas alianzas ni tendrá de ellas misericordia. Le dice, no se podrán casar ni tal. ¿Las destruirá qué? De todo. Señor, ¿cómo así? Vamos al capítulo 9, versículo 4 y 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Dios de una los va bajando de la nube. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja. ¿Qué hizo Dios? Juicio contra esas naciones. Versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da buena tierra para tomarla, porque el pueblo duro de servir eres tú. No es por tu justicia, es por la impiedad de ellos. No es que te hayas merecido la tierra prometida, sino que ha sido la impiedad de ellos por la que han sido arrojados. Dios quería borrar para que el pueblo no volviera a las prácticas paganas. ¿Y qué sucedió? Mire, conquistan y mire que el pueblo terminó luego adorando a Moloch, entregando a sus hijos vivos a unos altares de bronce. Vivos los arrojaban al fuego. El pueblo escogido por Dios, el pueblo que fue llamado por Dios. Por eso Dios le manda a Nabucodonosor, le manda a los asirios. ¿Por qué? Por la impiedad. Hermanos, este Dios que usted y yo decimos tan severo fue el mismo que Jesucristo dobló sus rodillas y decía, Padre. Diríamos nosotros, Dios es un Dios iracundo. Pero la palabra dice que eres lento para ira y grande en misericordia. Pero usted quiere ver la ira mayor de Dios. Fue en la cruz del Calvario. Para hacer ese sacrificio, Dios no podía hacer sacrificio sobre un inocente, porque sería injusticia. ¿Qué hizo Jesús? Asumió el pecado del mundo y la ira de Dios vino sobre él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios en su Hijo envía el castigo para que tú y yo seamos libres de la condena. Voluntariamente nuestro Señor Jesucristo se hizo Cordero de Dios, se hizo maldito, porque maldito es el que es colgado en un madero, y todo lo hizo por nosotros. En la cruz podemos ver, queridos hermanos, la majestad de la gracia y la misericordia. Ahí podemos ver la justicia y la ira.
y la ira y la misericordia. Queridos hermanos, y termino con el último punto. Dios, a través de su justicia santa, nos exige o nos invita a ver la misericordia. Hermanos, a Jesús se le presentaron unos discípulos en Lucas 13 y le dijeron: cayó una torre en Siloé y mató a tantas personas. Unas personas estaban ofrendando en el templo y llegaron y los degollaron. Ellos estaban esperando de que Jesús le dijera a ellos que había sido injusto. Lucas, eso es versículo 1, capítulo 3, 13:1. Y él dijo, le responde a ellos: Señor, se fue este bus y murieron. Es lo que nosotros diríamos en nuestro tiempo. Se cayó ese edificio y murieron. Jesús dijo: no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 hombres los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La pregunta correcta no es ¿por qué les cayó a ellos la torre Siloé?, sino ¿por qué no me cayó a mí la torre? ¿Por qué yo todavía respiro? Un maestro de teología se sorprendió porque una vez un estudiante cambió la pregunta en todo lo que él había enseñado en su historia. Siempre le preguntaban por qué Dios no salva a todos. Y ese estudiante se le acercó y dijo: maestro, ¿por qué Dios me salvó a mí? Porque nos equivocamos, hermanos. Porque nos equivocamos tú y yo. Porque tú y yo creemos que la misericordia es una obligación de Dios. Es como si Dios debiera darnos misericordia. ¿Y qué sucede? Nos acostumbramos a la misericordia de Dios. Por eso cuando viene el juicio decimos: esto no es justo. Esto no es justo. Tita, ven, te paras acá. Daniel, por favor, te paras acá. ¿Qué sucede? Haga de cuenta, yo soy un juez. A este hombre, ellos dos me miran, ustedes están delante del juez, aquí para que se vea más la escenografía. Él me ha robado a mí. Y yo soy el Señor del reino. Viene ante mí. Entonces, usted me robó. Y por robar, el veredicto es pena de muerte. Ella me robó lo mismo. Pero yo digo, en mi veredicto, te doy libertad. La pregunta es, ¿fui injusto? En nosotros sí. Pero él recibió lo que él hizo. Y yo le di a ella lo que yo deseo. Eso a nosotros no nos gusta.
Porque pensamos que la misericordia es una obligación y no. La obligación de Dios es hacernos justicia. ¿Entiende ahora? Que nos hemos acostumbrado a la misericordia de Dios y cuando no la tenemos, eres un Dios injusto. No es así. Él es misericordioso con quien quiere ser misericordioso. Dios a ti no te debe misericordia, hermanos. No te debe misericordia alguna. Lo que Dios está obligado a darte es su justicia. ¿Se pueden sentar? Las injusticias que tú y yo vivimos son horizontales, es decir, el hombre, el gobierno, mi jefe, mi pastor, etcétera. Mi esposo, mi esposa, mi suegra, mi suegro, el vecino, la vecina. Pero de Dios usted jamás va a recibir injusticia alguna. Jamás. Vamos a ser honestos tú y yo. Usted y yo merecemos la justicia de Dios y no la gracia de Dios. La gracia es un regalo y no está obligado a darlo. No está obligado. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Éxodo 33. Lo único que yo puedo, hermanos, es saber que si su misericordia ha estado conmigo, si hoy respiro y vivo, es porque su misericordia es la que Dios me ha dado y no la justicia que merezco. Lo único, hermano, que usted y yo podemos hacer es darnos cuenta que llegará el día que Dios no va a contender más con el hombre. Jesús claramente dijo y de su boca salió también de Juan. Si no me equivoco, permítame yo la busco. El mismo Juan Bautista dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Que decía él: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, Jesús es la gracia mayor, pero no es la licencia para que pequemos. Pablo dijo: que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Tú crees, hermanos, que tenemos la libertad de hacer lo que queramos y no recibir la justicia de Dios santa? Vean, ayer le mostraba a mi esposa una figura y le decía: mami, es como tener usted una piedra gigante encima, que es el castigo por lo que yo he hecho. Pero hay una cuerda fuerte y poderosa que la tiene anclada al piso. Pero somos tan necios y duros de cerviz que cogemos la cuerda con espadas a cortarla, porque no, Dios es bueno y le damos una cortadita. Para siempre su misericordia, es verdad, pero Dios no contenderá por siempre, hermanos, porque usted y yo somos la imagen de Él. El que se acerca a mí me santificaré.
Te digo una cosa, entre más conocemos de Dios, hermano, más temor debe darnos. Es verdad, tenemos una misericordia inmensa y una gracia, porque por gracia somos salvos, no por obras, pero no para que pequemos. No para que traigamos fuego extraño, no porque muramos insofacto, no, para que seamos consecuentes que ha sido su gracia y su misericordia y que no he recibido lo que merezco. Todos los que estamos acá, aún hermanos, los que viven y respiran, aunque no alaben a Dios, todos han recibido misericordia. Te pregunto, querido hermanos, ¿qué vas a hacer ante la justicia santa de tu Dios? ¿Cómo vas a vivir? Sé que la palabra de hoy no es una palabra que uno diga, wow, no. Pero Dios el miércoles habló y este domingo habló la misma línea de palabra. Y veo que es advertencia. Soldado advertido no muere en guerra. No jueguen ni juguemos con un Dios que es santo, porque eso trae consecuencias. Queridos hermanos, si usted está andando por caminos que no son, es hoy, no mañana, es hoy, en ese lugar que tú debes renunciar. El alma que pecare morirá. Si usted codicia, usted es digno de muerte. Si usted deseó lo que no debía desear, es digno de muerte. Si usted deshonró a sus padres, es digno de muerte. Si usted blasfemó de Dios, es digno de muerte. Pero aquí todavía respiramos. ¿Por qué? Porque Él ha sido tardo y misericordioso. Y sabemos que en Jesús tenemos perdón de todos esos pecados. Pero hermano, es hermoso cuando tú ya te vas dando cuenta de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y tú le agradeces y cada noche llegas y dices, Señor, perdóname, hice esto. Ante un Dios que es santo. La palabra dice que oremos por nuestros enemigos y creo que Dios nos está colocando a todos a orar. Cuando no lo hago, peco. Hermano, Señor, a los que se acercan, santifica. Seamos agradecidos porque no hemos recibido lo que nos merecemos. Aún el que no alaba el nombre del Señor no ha recibido lo que merece por ahora, porque ha sido Dios paciente. Pero por sus misericordias no hemos sido consumidos. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Padre, gracias te damos. Cuando pienso, Señor, que soy tan justo, es tu justicia, la justicia de Dios, la que tú ves en nosotros. Pero te pido tanto, tanto, Padre, perdona a ti, Dios de los cielos, cuando he sido tan necio de jugar con la santidad de Dios.
Perdóname, Padre, cuando me he acostumbrado a tu misericordia y cuando creo que merezco la misericordia de Dios. Si tú no estás obligado a ello, Señor. Tú estás obligado a hacer justicia, pero en tu amor, Señor, en esa misericordia no hemos sido consumados. Gracias por darnos otro día más de vida. Gracias, Padre, por mostrarnos el camino en Jesús de Nazaret. Que en Él, Padre, podemos estar tranquilos. En Él podemos estar cubiertos. Porque mi pecado, mi maldad, Él ha pagado. Pero enséñame, Padre, enséñame como hiciste con Juan, a ver al Cordero inmolado que venció, Señor. A ver, Padre, en Él la santidad, a ver en Él la justicia, a amarte, a honrarte. Oh Padre, tú nos has hecho, Señor, tus embajadores. Tú nos has hecho el reflejo de Dios para esta creación. Ayúdame, Señor. Ayúdame a amar como debo amar. Ayúdame a ser el hombre, la mujer de Dios. De Dios. Quita de mí, Padre, tantas cosas, la ira, el enojo, la maldad. Ayúdame, Padre, a luchar con lo que a ti, Señor, te duele, que tú odias. Ayúdame, Padre, a vencer, porque mi carne, Padre, se gloría muchas veces, pero tú me has dado tu espíritu, Señor, para vencer. Y a medida que vengo a ti, Señor, a medida, Padre, que pido perdón, a medida que reconozco, Señor, que no hemos sido consumidos, que tu obligación es hacer justicia y has sido misericordioso y no te ha agradecido. Perdóname cuando me acostumbro que me merezco lo mejor, me merezco la misericordia de Dios. Se me olvida que ha sido un regalo. Padre, cuán ingratos hemos sido. Cuán ingratos hemos sido. Y yo te doy gracias, porque seguro, Padre, cada uno de acá hemos hecho cosas que fueron dignas de muerte y tú no nos borraste, Señor, sino que tú alargaste, Señor, nuestros días para que te conociésemos. Oh, cómo voy, Señor, a herir el corazón que me ha amado. Cómo voy a herir, Señor, la entrega que me has arrojado, Señor, para la vida eterna. Ayúdame a amarte cada día más y ser agradecido por tu misericordia, pues nada merecemos, Señor. Dios bueno y santo. Y anhelamos, Señor, el día que vamos a vivir contigo, donde tu gloria nos atravesará a cada uno, Señor, como lo hacen los rayos X. Será tu gloria, tu santidad, y seremos totalmente transformados aún el pensamiento mismo y sin pecado, Padre. Oh, cuánto anhelamos, Señor, tus hijos, tus habitaciones, Señor. Oh, Padre, sé que cuando andamos en ti tú bendices, Padre, no me cabe la menor duda. Pero tú quieres hacernos un pueblo sabio, un pueblo prudente, para derramar las misericordias de Jehová. Tus misericordias, Padre. Tus misericordias sobre nosotros. Deje el impío su camino, dice la palabra, y vuélvase a Jehová, y Él tendrá de él misericordia. La misericordia es para aquellos que le aman y le temen, dice la palabra. Oh, ten misericordia de mí, dijo el publicano, que soy un hombre pecador. ¿Y qué dijo el Señor? Este salió justificado porque entendió que es la misericordia de Dios y no su justicia.
ten misericordia de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. Señor, hazme entender más tu santidad.